A continuación, invitamos a la licenciada Carolina Barros y a la magíster Roxana Rivero, quienes trabajan en el área de farmacoepidemiología e información científica del Laboratorio de Hemoderivados, quienes desarrollarán la charla sobre medicamentos hemoderivados. Muchas gracias, Belén. Igualmente, muchas gracias a todos los que están aquí presentes y a los que están de manera virtual. Bueno, yo les voy a hablar sobre las generalidades de los hemoderivados. Voy a compartir la pantalla. Un momentito. Sí. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, se ve bien, ¿no? ¿Todo? Bueno, primero que nada, ¿qué son los medicamentos hemoderivados? ¿Sí? Así a grandes rasgos. Bueno, son medicamentos cuyo principio activo provienen del plasma y por lo tanto, digamos, provienen del plasma obtenido de las donaciones de sangre entera y también obtenido por plasmaféresis. Como son moléculas con estructuras complejas, no pueden ser obtenidos por métodos de síntesis química, digamos, ni de tipo biológico. Por lo tanto, tienen que ser obtenidos a partir del fraccionamiento del plasma, aquellos que son derivados plasmáticos, y en otros casos por procesos biotecnológicos que son aquellos conocidos como recombinados. Que voy a ocultar acá. Sí. Bueno, ¿para qué se utilizan estos medicamentos? En general, son medicamentos que se utilizan como terapia de sustitución o de reposición. Hay ciertas condiciones o patologías en donde el paciente, digamos, tiene una ausencia de alguna de estas proteínas que cumplen una función biológica en el organismo, o bien puede ser que haya niveles disminuidos de esta proteína. Por lo tanto, es necesario que sean administrados de manera exógena. Por eso hablamos de terapias de sustitución o reposición. Y bueno, y como todo medicamento, deben cumplir una serie de requisitos que son la efectividad terapéutica, la tolerancia clínica y en el caso de los hemoderivados también nosotros debemos garantizar la seguridad viral. ¿Por qué? Porque son medicamentos de origen biológico. La materia prima es el plasma. Bueno, entonces aquí en el laboratorio de hemoderivados, ¿sí? Elaboramos este tipo de medicamentos y actualmente somos la única planta productora de este tipo de derivados plasmáticos de Argentina y del Cono Sur. La materia prima, como bien dije, es el plasma obtenido de donaciones de sangre entera, de plasmaféresis y también en algunos casos se importan semielaborados de Europa o de Estados Unidos. Hay algunos países donde la materia prima, algunos medicamentos donde la materia prima es escasa y nosotros necesitamos importar un semielaborado, es decir, plasma semiprocesado, vamos a decir, para después continuar acá con la formulación del medicamento. En ese sentido, con respecto a la obtención del plasma, nosotros tenemos una ley de sangre, la ley 22.990, que declara de interés general todas las actividades relacionadas a la extracción de relacionadas a la sangre, a sus hemocomponentes y a sus derivados. Y establece que todas las actividades vinculadas a la extracción de sangre y hemocomponentes son actividades no remuneradas. Por lo tanto, el modelo de donación que tenemos aquí en nuestro país, en Argentina, es la donación voluntaria, no remunerada, cabe aclarar. Bueno, con respecto a, ya Dani había comentado un poquito en relación a cómo nos llega el plasma aquí al laboratorio, ¿sí? ¿Cuáles son estos convenios que menciona Daniela? Justamente dada, digamos, la Ley Nacional de Sangres que tenemos, que establece este modelo de donación voluntaria, entonces nosotros lo que hemos generado son convenios de intercambio de plasma por hemoderivados, o bien también en algunos casos puede ser intercambio de plasma donde la retribución en lugar de ser el medicamento pueden ser insumos o equipamientos que a los bancos de sangre y servicios de hemoterapia les sirve, digamos, para poder mejorar su calidad de trabajo. Por supuesto, todos estos bancos de sangre
y servicios de hemoterapia están certificados, es decir, que cumplen con todos los estándares de calidad que se requieren para poder proveer plasma para que el laboratorio elabore estos medicamentos, ¿sí? Y bueno, y esto es muy importante, este tipo de convenios, que en definitiva hablamos de un trueque, nos permite hacer un aprovechamiento íntegro de los excedentes de plasma que hay en los bancos de sangre y a su vez avanzar hacia la autosustentabilidad en este tipo de medicamentos en la región. Daniela también comentó algunos países que son proveedores, ¿sí?, con los cuales nosotros tenemos estos convenios, y en este caso, con cada uno de los países, dependiendo del tipo de plasma, de la calidad de plasma que nos envían, es el tipo de producto con el que se les retribuye, ¿sí? Y de esta manera el convenio entonces se establece de tal forma que la retribución es con medicamentos. Sí o sí, en este caso a los países se les retribuye con medicamentos elaborados con su propio plasma. Bueno, y los países son, digamos, Argentina obviamente, Uruguay, Chile y Paraguay. Bueno, a su vez, así como el plasma para nosotros es una materia prima fundamental, también lo es el agua de calidad farmacéutica, si no es un servicio. Nosotros tenemos que generar agua con la calidad suficiente para poder elaborar nuestros medicamentos que son inyectables, y ya hemos estado con las charlas anteriores, hemos podido apreciar cuál es el nivel de sofisticación que se requiere o que requiere la elaboración de estos medicamentos. Entonces, en el laboratorio tenemos una planta generadora de agua, ¿sí?, en la cual producimos agua purificada, obtenida a partir de un proceso de ósmosis de simple paso, con electroionización, y también agua calidad inyectable a partir de un proceso de destilación en un equipo de múltiple efecto, que lo que permite este equipo es optimizar la energía para poder, digamos, incrementar la capacidad productiva de agua calidad inyectable. Estas son algunas imágenes de la planta generadora de agua. Yo les voy a mostrar como muchas imágenes para que también puedan conocer un poquito tanto los que están aquí presentes como los que están de manera virtual, cómo es el laboratorio. Bueno, ahora les voy a contar con un esquema muy simplificado cuál sería el circuito del plasma, ¿sí?, desde que llega al laboratorio hasta que finalmente obtenemos un medicamento hemodiderivado. Digo que es un esquema muy simplificado porque cada producto tiene sus particularidades, ¿sí?, a la hora de ser elaborado, pero bueno, en términos generales, para hablar de algunos aspectos claves en la producción, vamos a utilizar este esquema. Entonces, inicialmente el plasma llega al laboratorio, al área de recepción, captación y recepción de materia prima, ¿sí? Nosotros tenemos una flota de camiones que viaja a lo largo del país y también a los países limítrofes para buscar el plasma, ¿sí?, que los bancos de sangre y servicios de hemoterapia nos proveen, y ese plasma entonces llega al laboratorio y lo primero que se hace es una clasificación, ¿sí?, de acuerdo a su calidad y de acuerdo también a los países de los cuales proviene. A su vez se hace una inspección visual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que el plasma no tenga signos de descongelamiento, no se observe que se haya producido, por ejemplo, hemólisis durante la extracción de la sangre. Tenemos que ver, por supuesto, chequear toda la documentación que trae cada envío, chequear la serología, que la serología efectivamente sea no reactiva, ¿sí?, porque también puede haber errores humanos donde rara vez, muy poquitas veces que ha ocurrido, pero puede llegar a venir una piro o una bolsa de plasma que tiene alguna serología reactiva, pero por error humano, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que chequear esto, y a su vez, todo el plasma que llega al laboratorio, por supuesto, que ha sido analizado en las instituciones que lo envían, a su vez es reanalizado aquí en el laboratorio de hemoderivados, ¿sí? Entonces, para poder hacer ese reanálisis, también lo que se hace es cortar un fragmento de la tubuladura. Ahí se puede ver en la foto el equipito, digamos, donde se está cortando un fragmento de la tubuladura que contiene plasma, y ese fragmento entonces se va a enviar al área de control de calidad para hacer el reanálisis serológico correspondiente.
Y mientras tanto el plasma es almacenado en cámaras frías, por supuesto. Bueno, además está decir que durante todo el transporte del plasma tiene que conservarse la cadena de frío, lógicamente, y eso lo permiten también los camiones que tienen sistemas de refrigeración para tal fin. Y bueno, el plasma, mientras está siendo analizado en el área de control de calidad, está almacenado en cámaras de no apto, y una vez que tenemos los resultados, y por supuesto, siendo toda la serología no reactiva, podemos considerarlo como plasma apto. En cuanto a al reanálisis serológico que hacemos, aquí lo que buscamos es detectar marcadores virales por métodos inmunológicos y por métodos de biología molecular para lo que sería el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y VIH, 1 y 2. Y también en algunos casos para parvovirus B19. O también, por ejemplo, se hace un screening de anticuerpos antitetánicos que van a ser utilizados, mejor dicho, donde las unidades de plasma que tienen altos títulos de anticuerpos antitetánicos van a ser utilizados para elaborar la gamma globulina enriquecida en anticuerpos antitetánicos. Entonces, una vez que tenemos el plasma reanalizado y por lo tanto considerado como apto, entonces va a iniciar, digamos, el proceso productivo en sí mismo, que todo comienza con bueno, obviamente en las salas productivas, con un lavado externo de las unidades de plasma con agentes antisépticos, ¿sí? Donde nosotros tenemos que garantizar la esterilidad de cada uno de esos apiros, porque después esos apiros tienen que romperse, digamos, abrirse, y necesitamos formar un pool de plasma para poder continuar con el proceso productivo. Entonces, una vez que han sido lavadas las unidades de plasma, pasamos a lo que es la etapa de formación de pool de plasma, donde esto se realiza en unos tanques especiales, ¿sí? Donde ya se les va dando las condiciones químicas necesarias para el siguiente paso, que va a ser el fraccionamiento del plasma, que es lo que estamos buscando, justamente separar y obtener las diferentes proteínas que después van a constituir cada uno de los hemoderivados. Entonces, la formación del pool se elabora en estos tanques que están en suspensión, es decir, están, digamos, como más elevados con respecto a los equipos que son las centrífugas, que después se van a encargar de hacer el fraccionamiento del plasma. Entonces, con respecto al fraccionamiento, bueno, acá les voy a comentar un poquito cuáles son los métodos que se utilizan, ¿sí? Nosotros podemos utilizar métodos de precipitación y métodos cromatográficos, ¿sí? Los métodos de precipitación implican procesos físicos como la crioprecipitación o físicos químicos como la precipitación etanólica o con alcohol etílico, ¿sí? En este sentido, digamos, el fraccionamiento alcohólico se realiza utilizando el método de Coney-Onclay, ¿sí? Donde se utilizan diferentes concentraciones de etanol y se varían parámetros como el pH, la temperatura, la fuerza iónica y la concentración proteica, y esto va generando diferentes condiciones físico-químicas que durante el proceso de centrifugación van a determinar que las proteínas precipiten o se queden en el sobrenadante, y que por lo tanto el plasma se divide en diferentes fracciones proteicas, que se las denomina fracción 1, fracción 2, fracción 3, fracción 4 y fracción 5. Y de cada una de estas fracciones vamos a obtener alguno de los medicamentos que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, de la fracción 2 generalmente se sacan las inmunoglobulinas, de la fracción 5 se saca la albúmina, de la fracción 4 se saca la antitrombina 3, y bueno, y después tenemos los procesos, digamos, mejor dicho, los procesos de precipitación, de crioprecipitación y de purificación mediante procesos cromatográficos para obtener los factores de la coagulación. Por ejemplo, el factor 8, que se obtiene a partir del crioprecipitado, o el factor 9, factor 10, factor 2, que se obtiene a partir de lo que conocemos como criosobrenadante. Es decir, que lo vamos separando al plasma, y de cada una de esas fracciones entonces vamos a obtener algunos de los productos que a nosotros nos interesan. Acá tenemos algunas imágenes, digamos, esos tanques que están ahí son los tanques que contienen etanol, que se van a utilizar para el método de Coney-Onclay, y también podemos ver el ejemplo de un equipo de centrifugación que es a través del cual vamos a realizar
el fraccionamiento del plasma, o la etapa de fraccionamiento. Bueno, una vez que ya tenemos las fracciones proteicas que a nosotros nos interesan, entonces vamos a pasar a la formulación de cada uno de los productos o de cada uno de los medicamentos, ¿sí? Adicionándole todas las sustancias químicas, los excipientes, estabilizantes y todo lo que va a constituir después ese medicamento final. En este sentido, acá como ejemplo, les puse, estos son, digamos, las salas donde se realizan los procesos cromatográficos y por lo tanto la obtención de los productos, de los factores de la coagulación, ¿sí? Entonces, aquí también lo que quería remarcar es, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí la vestimenta de las personas que están trabajando y bueno, en este sentido, remarcar que a medida que avanzamos en el proceso productivo, vamos avanzando de salas más sucias, entre comillas, a salas más limpias, ¿sí? Y cada vez es mayor la rigurosidad de asepsia de los ambientes, de la vestimenta y de todo lo que constituye, digamos, de todo el entorno en el cual se está desarrollando el medicamento. Entonces, una vez que el producto está formulado, bueno, dentro como les decía yo, no es que estas sean las etapas, digamos, hay muchas etapas que ocurren, hay muchos procesos, pero bueno, a modo de ejemplo, dentro de lo que es la formulación y la elaboración de estos medicamentos, hay etapas donde se hace una ultrafiltración o diafiltración, que lo que buscamos es concentrar, ¿sí? La proteína en este caso. Entonces, bueno, aquí a modo de ejemplo, algunos de los equipos que se utilizan para estos procesos en el laboratorio. También es fundamental que durante el proceso productivo se incorporen etapas de inactivación viral. Ya más adelante voy a detallar un poquito más esto, pero como bueno, son parte del proceso productivo, en algunas instancias se realizan digamos, etapas de pasteurización. Para algunos productos las etapas de pasteurización se realizan antes del envasado y para otros después del envasado. Entonces, bueno, pero en términos generales es importante, digamos, que se queden con esta idea de que nosotros debemos introducir al menos un método de inactivación viral durante este proceso de elaboración. Bueno, una vez que ya tenemos el producto elaborado, entonces pasamos a lo que sería la etapa del envasado aséptico, ¿sí? En salas especiales, con calificaciones especiales. En este caso estamos viendo la sala donde es una sala con clase A, o todo el espacio donde está todo el equipo de envasado tiene una calificación o una clasificación de tipo A en cuanto al ambiente, con un entorno clase B. Y bueno, es todo un proceso automatizado que se realiza. Aquí también hay algunas fotos de ejemplos, ahí pueden ver también cómo están vestidos los operarios que están asistiendo, digamos, y controlando que todo funcione adecuadamente. Una vez que el producto está envasado, entonces vamos a pasar a una etapa de cuarentena, ¿sí? Donde nosotros necesitamos que ese medicamento que se ha elaborado sea analizado en el área de control de calidad para evaluar distintos aspectos que después, digamos, que están relacionados a la efectividad del medicamento, a la tolerancia clínica y a la seguridad viral. Entonces, durante ese periodo de cuarentena, se van a realizar entonces diferentes tipos de análisis y por supuesto, una vez que están todos los resultados, incluso se hacen también algunos análisis tercerizados, una vez que están todos los resultados y por supuesto está todo bien, entonces ese producto puede ser considerado como apto, ¿sí? En relación a lo que es el control de calidad, ¿sí? Nosotros acá en el laboratorio tenemos diferentes áreas o departamentos, vamos a decir, donde se hacen análisis de tipo físico-químicos, microbiológicos, inmunobiológicos, análisis de hemostasis y coagulación, valoraciones inmunoquímicas, y bueno, y todo lo que tiene que ver con el control de la documentación, de los estuches, de los rótulos, todo tiene que pasar por control de calidad. Por eso, en realidad, bueno, acá es para que también a modo de ejemplo,
Esto sería control de calidad en producto final, ¿sí? Nosotros no solo tenemos que controlar la materia prima, o sea, tenemos que controlar todo. Por eso en el gráfico está en el centro y apunta para todos lados, porque cada etapa del proceso productivo debe ser controlada por el área de control de calidad o por el área de control de procesos, que es lo que está dentro del sector productivo y que se ocupa de toda la parte de calidad durante el proceso productivo. Y cuando tenemos ya el producto final, entonces, por ejemplo, aquí se están haciendo test de esterilidad, porque nosotros tenemos que garantizar que nuestros medicamentos sean estériles. Entonces, estos test, bueno, por supuesto se realizan en campana de flujo laminar y con técnicas específicas que nos van a garantizar que los resultados, o sea, si el producto está estéril, lo podamos detectar, y si hay alguna contaminación, que sea no porque se nos contaminó el entorno en el que estamos trabajando, ¿no? Sino que realmente haya habido alguna falla a nivel del proceso, ¿sí? Que es lo que obviamente deseamos que no. Entonces, por eso, bueno, acá quería mostrarles el gráfico, que el área de control de calidad, entonces, digamos, actúa en cada una de las etapas. Otro aspecto fundamental es la seguridad viral, ¿sí? Como les decía recién, nosotros tenemos que garantizar que nuestros medicamentos no transmitan ningún agente infeccioso a los pacientes, ¿sí? Y si bien nosotros hacemos reanálisis serológicos, hacemos diferentes test de esterilidades y distintos controles, desde la materia prima hasta el producto final, también puede ocurrir que haya virus emergentes. Ya acá venimos saliendo, digamos, de una situación de ese estilo, que no estamos buscando, no estamos haciendo un screening porque no los conocemos. Entonces nosotros tenemos que asegurar que el producto no transmita ningún tipo de agente infeccioso, y ahí es donde vienen los métodos de inactivación viral, ¿sí? Entonces estos métodos, digamos, nos permiten garantizar que si hay algún virus emergente, sea inactivado y por lo tanto no sea transmitido después a través del medicamento a un paciente. Entonces hay una serie de criterios que, digamos, seguimos, criterios de la EMA o de diferentes organizaciones, para decir que un hemoderivado es seguro. Y esos criterios parten inicialmente de una adecuada selección de donantes, ¿sí? Se deben emplear métodos de máxima sensibilidad para la detección de los marcadores virales, ¿sí? Se tiene que hacer el reanálisis serológico de todo el plasma que ingresa a la planta. También, bueno, se requiere que se haga biología, o sea, técnicas de biología molecular en el pool de plasma de partida para la detección del virus de la hepatitis C, porque es uno de los virus que tiene un mayor periodo de ventana. Nosotros aquí en el laboratorio hemos desarrollado técnicas in-house también para la detección del HIV y de hepatitis B, entonces se hace todo eso también por biología molecular. Bueno, por supuesto, el proceso de fabricación debe ser ejecutado de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura. Se debe incorporar un método de inactivación, al menos un método de inactivación viral eficaz, y ese método tiene que estar validado, o sea, tiene que estar demostrado que efectivamente inactiva virus, tanto envueltos como no envueltos. En el caso de, por ejemplo, de los factores de la coagulación, se deben incorporar dos métodos de inactivación viral. Entonces, ¿cuáles son los métodos que utilizamos acá en el laboratorio? La mayoría de los productos que están en solución son sometidos a un proceso de pasteurización, ¿sí? A 60 grados centígrados durante 10 horas aproximadamente. Pero en el caso de los productos que son liofilizados, que son generalmente, digamos, los factores de la coagulación, como el factor 8 o complejo protrombínico, que es un complejo de varios factores, son sometidos a dos procesos. Primero, una etapa donde se lo expone a una mezcla de solvente y un detergente para eliminar todo lo que es virus con envoltura lipoproteica, y después un shock térmico, ya cuando está liofilizado, durante 30 minutos a 100 grados centígrados. Entonces, bueno, de esta manera nosotros podemos asegurar la inactivación de los virus, ya sea conocidos o desconocidos. Igualmente nunca podemos hablar de un riesgo biológico cero, digamos, porque bueno, no podemos garantizar que no haya,
pero lo que se busca es minimizarlo y eliminarlo lo más que se pueda. Bueno, entonces, una vez que tenemos el producto que ya ha sido analizado, que tiene el apto, digamos, desde el área, es decir, tiene todos los estudios del área de control de calidad y es un producto considerado apto por el área de garantía de calidad y la dirección técnica, ¿sí? Porque es una etapa donde digamos, el área que se ocupa de decir, bueno, este producto puede salir y ser distribuido y por lo tanto utilizado en los pacientes. Entonces, pasamos a la etapa, acá está, de inspección visual o empaque, ¿sí? Donde, bueno, en este caso estoy mostrando un equipo donde se realiza justamente de manera automatizada la inspección de los frascos ampollas para ver que no tengan partículas en suspensión, que no haya microfisuras, ¿sí? Es decir, para asegurarnos que cada uno de los viales, de los frascos ampollas, conserven su integridad y cumplan con los requisitos que tienen que cumplir. Luego de ese proceso de inspección, entonces viene el empacado, ¿sí? Donde los operarios, bueno, van a ir colocando los frasquitos dentro de su estuche, colocando el prospecto y hay un proceso automatizado donde se le coloca el lacre de seguridad, que es esto que está acá, y acá se está colocando, que es lo que nos va a, digamos, a mostrar si el producto ha sido adulterado o no, ¿sí? Y después también lo que sería el código de trazabilidad que se graba en cada uno de los estuches. Bueno, entonces ya tenemos el producto empacado, nuevamente tiene que ser, digamos, dado de apta dado apto por el área de garantía de calidad y por la dirección técnica, y entonces podemos ya decir que ese producto está listo para su distribución. Previamente es almacenado, ¿sí? En el depósito de producto terminado que, por supuesto, dependiendo de si son productos que requieren cadena de frío o productos que requieren, digamos, que se pueden almacenar a temperatura ambiente, bueno, serán, digamos, resguardados entonces en cámaras frías o bien en los sectores de almacenamiento a temperatura ambiente del depósito correspondiente. Y bueno, y ya para finalizar, simplemente aquí mostrarles cuáles son nuestros productos, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, la albúmina sérica humana, las inmunoglobulinas, digamos, de administración endovenosa, intramuscular y subcutánea. Tenemos gamma globulinas específicas como la gamma anti-RH o la gamma antitetánica, y los factores de coagulación como el factor 8 antihemofílico, la antitrombina 3 y el complejo protrómbico. Así es que bueno, espero que se haya comprendido y bueno, si hay alguna pregunta, aquí estoy a disposición. Bueno, tenemos 98 personas conectadas. Genial, genial. Hay un Vamos que Sí, es larga la jornada para sí. estar virtual. Bueno, por supuesto agradecemos que se hayan quedado. Hay un comentario de Fernando Alves, dice, excelentes presentaciones, el plasma es un insumo estratégico, por ello considero que la ANMAT tiene la responsabilidad de realizar las auditorías que deben realizarse a conciencia para que el laboratorio reciba una materia prima de calidad uniforme. Hoy en día hay diversidad de calidades y el ANMAT está demorando en hacer auditorías pertinentes con la profundidad necesaria. Bueno, es un comentario, aquí sí lo que puedo decir es que el laboratorio durante muchos años ha trabajado justamente para poder asegurar y certificar a los bancos de sangre y bueno, y poder garantizar que el plasma que envían tiene la calidad necesaria, no solo a nivel nacional, sino con los demás países. Y bueno, en cierta manera el auditorio, el laboratorio ha realizado esta actividad y bueno, y es quien certifica a los bancos de sangre que proveen. Que a su vez, bueno, también dependiendo de, digamos, de la calidad que pueden proveer de plasma, es el tipo de certificación que tienen. No todos, por ejemplo, pueden proveer plasma para factores de coagulación, porque es el de mayor calidad, vamos a repetir.
Y bueno, y para eso se requiere una metodología de trabajo y un equipamiento muy específico. Sí es importante el hecho de que los convenios de intercambio y la retribución con insumos también genera un círculo virtuoso, ¿sí? Porque por ahí a lo mejor el banco de sangre no quiere tener el medicamento, pero sí le sirve equiparse con un ultrafreezer, con centrífugas, y bueno, y esto a su vez contribuye a mejorar la calidad de trabajo y por lo tanto mejorar la calidad del plasma que nos llega. Bueno, Víctor Cortés Rivas dice, respecto al shock térmico para la inactivación viral, ¿qué tanto afecta la denaturación Debe ser sí, quería poner desnaturalización. desnaturalización de proteínas del medicamento por alta temperatura? ¿Se usa un estabilizante o el tiempo no es tanto? Mira, yo no estoy específicamente, digamos, trabajando en esas áreas, pero lo que te puedo decir es que evidentemente se aplica una técnica y un shock térmico que cuida la proteína y que por supuesto no la va a desnaturalizar, si no, digamos, no tendría sentido realizar este tipo de, digamos, de métodos para garantizar la seguridad viral si vamos a estar destruyendo o alterando la proteína. Entonces, claro, exactamente, y tampoco se hace un shock térmico en todos los productos, sino en los que están en estado liofilizado. Bueno, después Graciela Víctor dice, muy buena explicación, se pueden realizar visitas al laboratorio. Se pueden realizar visitas al laboratorio, generalmente hacemos visitas de tipo grupales, solicitadas con previo aviso, eventualmente se pueden comunicar con, bueno, digamos, con quien, si tienen algún contacto en el laboratorio y después de ahí se los puede redireccionar a quien se ocupe de este tema. Graciela Martínez pregunta, ¿la maquinaria de la planta es importada? Mira, sí, tengo entendido que la mayoría sí, hay algunas cosas que también son digamos, de industria nacional, por ejemplo, sé que todo lo que es tanques para almacenamiento de agua, calidad inyectable, de etanol, todo ese tipo de tanques como se vio en la foto, hasta donde yo sé, se habían adquirido de industria nacional, ya que tenemos, digamos, un desarrollo importante gracias a la industria del vino, ¿sí? Entonces, bueno, tengo entendido que, por ejemplo, eso es de industria nacional. Y sí, hay otros tipos de equipamientos que han sido comprados en Francia o en España. Bueno, Fernando Alves pregunta, quería consultar en qué cantidad de unidades encontraron unidades con serología reactiva, ya sea HIV, HCV, HBV, en unidades enviadas como serología no reactiva. Mira, no te puedo decir en qué cantidad, porque no es un dato que tengo. Sí, en algún momento, charlando con gente de las áreas correspondientes, me comentaron hace años, vamos a decir, que por ahí que se había hecho algún estudio, la verdad que es muy poco, digamos, alguna vez ha pasado, calculo que ya a lo largo de todos estos años que se ha ido, digamos, mejorando la calidad de trabajo, debe ser raro que pase, pero no te puedo decir un dato, pero sé que es mínimo, pero no es cero, pero bueno, es muy raro. Y eso, bueno, justamente es muy importante entonces hacer un recontrol de toda la documentación para que efectivamente sepamos que lo que nos está llegando es no reactivo o si hay algo, bueno, poder detectarlo. Otra cosa importante que también me olvidé de comentar es que en relación a alguien había preguntado a la retrovigilancia del plasma, y bueno, simplemente comentar que en el caso de que nosotros aquí hagamos un análisis serológico y detectemos que alguna unidad es reactiva, entonces se le va a informar al banco de sangre, se va a poner a disposición del banco de sangre esa unidad en caso de que le requieran para poder hacer un nuevo control, y el banco de sangre entonces se ocupará de informarle al paciente. También al donante, claro. También, como nosotros tenemos una campaña de donación de plasma por plasmaféresis, que no sé si lo comenté, pero bueno, en este caso tenemos una campaña de donación de plasma por plasmaféresis. Aquí, digamos, como los donantes vienen aquí en forma presencial al laboratorio, entonces, y si se llegase a detectar algo, por supuesto, siempre acá está la importancia de la trazabilidad, ¿no?
de poder ir justamente hacia atrás y bueno, en el caso de que hubiese algún tipo de detección o de serología reactiva, se le informará debidamente. Claro, bueno, sí, a través nosotros tenemos, digamos, todo lo que es la campaña de plasmaféresis es en conjunto o a través del Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, hay varios comentarios. Catalina Barrera Méndez dice, primero que todo, felicitar por la presentación. Quisiera consultar por el tiempo de estabilidad de la inmunoglobulina 5 gramos, ya que la velocidad máxima de administración según prospecto es de 2 mililitros minuto, lo que implicaría la administración de un frasco es 50 minutos. Gracias. Bueno, en ese caso les voy a dejar, digamos, con la intriga, porque en la próxima charla justamente se va a hablar de las distintas, digamos, de todo lo que es la conservación y manipulación, digamos, de los hemoderivados. Así que Roxana se va a ocupar. Bueno, Vilma Alicia Cejas dice, en este momento, ante la paralización de las importaciones y exportaciones, el laboratorio de hemoderivados de UNC se encuentran afectados para realizar sus funciones sustantivas. Mira, la verdad que no es una pregunta que te puedo contestar porque desconozco esa información. Lo lamento. Bueno, Leandro dice, excelente ponencia. Se observan algunas indicaciones, por lo general, de nefrología, diluir la inmunoglobulina, si se puede hacer eso, o directamente se debe ir colocando los frascos en las bombas de infusión. ¿Existe algún método para evitar la producción de espumas durante la administración? Bueno, eso también lo vamos a dejar así para la siguiente charla, así ya no ocupo espacio de Roxana. Bueno, Diego Tolosa dice, ¿se puede saber cuál es el manual y de qué año es el que se utilizaba para los tiempos y temperaturas de almacenamiento del plasma? Entiendo que mediante la temperatura se puede tener más o menos hemoderivados. Saludos desde Chile. Bueno, esa pregunta que es bastante específica, nosotros vamos a compartir en el chat un correo electrónico del área que se ocupa, digamos, que está de lleno en esta temática, para que ustedes se puedan contactar y puedan hacer las consultas. Bueno, después Fernanda Alves dice gracias por la jornada, excelente, gracias. Después Graciela Martínez pregunta, ¿el plasma se clasifica en no apto, apto y rechazado? ¿Y cómo se descarta el que no se puede utilizar o se puede recuperar por algún método? Mira, en realidad el plasma aquí, digamos, la clasificación que yo mencioné al principio tiene que ver con la calidad, y la calidad tiene que ver con el tiempo de almacenamiento que tiene y con el tiempo transcurrido desde que se hizo la extracción de sangre hasta que se congeló. Por ejemplo, el plasma, nosotros lo clasificamos en plasma F, plasma A y plasma B. El plasma F es el plasma que se utiliza para los factores de coagulación y no puede tener más de 6 meses de almacenamiento. El plasma A se utiliza generalmente para las inmunoglobulinas y no debe tener más de 1 año de almacenamiento, y el plasma B se lo suele utilizar para la albúmina y puede tener más de 1 año y hasta no más de 5 años de almacenamiento. Hasta ahí las preguntas del chat. Bueno, perfecto. Entonces ahora le dejo el espacio a Roxana para que ella nos hable de las particularidades de los hemoderivados. Bueno, a continuación seguiremos con la charla de medicamentos hemoderivados a cargo de la magíster en farmacología clínica, Roxana Rivero. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. ¿Se escucha bien si hablo sin micrófono? ¿Se escucha bien si hablo sin micrófono? ¿No? Sí. Bueno, muchas gracias por estar hasta esta hora, tanto los presenciales como los que se encuentran en forma virtual. Yo voy a abordar brevemente, muy brevemente, el tema de plan de gestión de riesgos. Esto es porque es un tema muy largo, llevaría mucho más tiempo, y las particularidades en la conservación, la preparación y la administración de los medicamentos hemoderivados. ¿Cuál es la definición de un plan de gestión de riesgos? ¿Qué es? Bueno, son todas las actividades
y todas las intervenciones en farmacovigilancia que han sido diseñadas para identificar, para caracterizar, prevenir o minimizar los riesgos asociados al uso de los productos medicinales. Es decir, que es una herramienta que tenemos, el plan de gestión de riesgos, para poder gestionar la seguridad de los medicamentos en forma precoz, con el objetivo de asegurar que los beneficios de un medicamento superen a los riesgos por el mayor margen posible, tanto para el paciente como para la comunidad en general, y de esa forma poder llevar a cabo, poder planificar acciones de farmacovigilancia que nos permitan minimizar estos riesgos asociados al uso de los medicamentos. ¿Qué es lo que dice la normativa en nuestro país? Tenemos una disposición que es la 5358 del año 2012, referida a las buenas prácticas de farmacovigilancia, que nos dice que los titulares de autorización del registro de comercialización de los medicamentos debemos implementar y elaborar estos planes de gestión de riesgo. Para ello debemos hacer una descripción de los riesgos identificados y los potenciales para cada uno de los productos que nosotros elaboramos. Y de esta forma poder llevar a cabo e implementar acciones de rutina y acciones de minimización de los riesgos dirigidas a el personal del laboratorio, a los profesionales de la salud, a los pacientes y también a sus familiares, entre otros. Dentro de lo que son las etapas de identificación y también de evaluación de los riesgos, hay varios ítems. Yo traje uno como ejemplo, en este caso, la gestión de las consultas recibidas para que vean, por ejemplo, cuáles son las consultas que hemos recibido mayormente en el último periodo, las que tienen que ver con la conservación y la vía de administración de los medicamentos, seguido de lo que es el uso o la indicación terapéutica de los productos, entre otras. Todos estos ítems que forman parte del plan de gestión de riesgo son los que nos permiten a nosotros hacer una evaluación y poder planificar las acciones que vamos a llevar a cabo para poder minimizarlas. ¿Cuáles son esas acciones? Podemos tener acciones pasivas como son el prospecto o la ficha técnica que se adjunta al producto. En caso de no poseer esta ficha técnica, se puede consultar ya sea en un Vademecum, en la página de la autoridad sanitaria o también al mismo laboratorio productor, ¿sí? Podemos solicitarlo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá en forma activa? Elaboramos y difundimos material gráfico y audiovisual que está dirigido tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes y al público en general. Esto es en caso de que el producto pueda utilizarse en forma particular o en el domicilio. Ejemplos de estos, por ejemplo, material gráfico o material audiovisual referido a consideraciones previas a la administración. Estos son, bueno, son herramientas que nosotros tenemos a disposición. Si alguno la requiere, nos la puede solicitar. También tenemos algún material referido a lo que es reconstitución y administración de los productos hemoderivados. Quiero aclarar que este material se hace para cada uno de los productos, porque dependiendo del producto es la forma de conservarlo, de prepararlo y de administrarlo. También podemos hacer material de difusión y de capacitación. En este caso pueden estar dirigidos a los pacientes y a sus familiares, como dije anteriormente, en el caso de los medicamentos que requieran ser utilizados en el domicilio o en forma particular. En este caso, bueno, son talleres que hacemos aquí en el laboratorio. Material de difusión y capacitación también para el personal del laboratorio. Esto nos permite minimizar los riesgos desde el punto de vista de la concientización de los productos que se elaboran día a día acá y a quienes están dirigidos estos medicamentos, y también material de difusión y capacitación destinado a los profesionales de la salud, como es el caso del boletín por el que estamos aquí reunidos. Dentro de lo que es el material científico, bueno, hay de mucho tipo. Tenemos publicaciones, podemos hacer pósters y presentaciones en congresos, podemos dar charlas en los congresos, podemos dar charlas en los hospitales,
talleres o charlas aquí en el laboratorio. Hay un montón de actividades que pueden realizarse, ya sea en forma particular, nosotros laboratorio de hemoderivados, o también podemos hacerlo en conjunto con los profesionales de la salud, con los servicios de las diferentes instituciones. Podemos trabajar en equipo. Este es el código QR, de ahí pueden descargar este informe especial que elaboramos en conjunto con el Centro de Información de Medicamentos de la UNC. Bueno, ahora voy a empezar a lo que son las consideraciones particulares en cuanto a lo que es la conservación, en cuanto a la preparación y la administración de los medicamentos hemoderivados. Lo que hemos hecho es un resumen de lo que contienen las tablas que están en el boletín, ¿sí? Estas son consideraciones que tienen que ver con lo que coinciden todos los fabricantes, o la mayoría de ellos, y las cuestiones particulares las pueden consultar en esas tablas, ¿sí? En general, con respecto a la conservación, tenemos dos instancias. Una, que el envase esté cerrado. Y en este sentido, en lo que se refiere a la temperatura, en el caso de la albúmina sérica humana, nos dice que tiene que conservarse entre 2 y 25 grados. Algo que hay que tener en cuenta, por eso puse los ojitos, es cuando el fabricante nos dice conservar a temperatura ambiente. Como ya se dijo anteriormente, la temperatura ambiente no es la misma aquí en Córdoba que en el sur o en zonas muy cálidas, ¿sí? Por lo tanto, tomamos como temperatura ambiente una media de 25 grados. En algunos productos podemos llegar a decir, o en algunos lugares, hasta 30 grados. En el caso de las inmunoglobulinas, la mayoría, casi todas, coincide que las temperaturas para conservarse deben ser de 2 a 8 grados, y hasta unos 25 grados si esta inmunoglobulina se encuentra liofilizada. Siempre es importante que estos datos vayan a consultarlos en las fichas técnicas, porque muchos de estos dependen del fabricante, ¿sí? En el caso de los factores de la coagulación, también deben conservarse entre 2 y 8 grados. ¿Y qué pasa cuando llevamos este producto a temperatura ambiente? ¿Sí? Es decir, lo sacamos del refrigerador porque lo vamos a utilizar. En este caso, algunos fabricantes nos dicen que este producto puede utilizarse dentro del mes, dentro de los 3 meses, dentro de los 6 meses. Esto es muy variable. Y sí, todos coinciden en que no debe volver a refrigerarse el medicamento una vez que ha sido llevado a la temperatura ambiente. No se debe congelar porque, como se dijo anteriormente, se desnaturaliza la proteína y por lo tanto deja de cumplir su función biológica o su función terapéutica, ¿sí? Para lo cual la hemos elaborado. Estos medicamentos deben conservarse en el envase original dentro de lo posible y protegidos de la luz, y no se deben exponer al calor directo. Es decir, si yo voy a sacar el medicamento del refrigerador porque quiero llevarlo a temperatura ambiente, no lo voy a exponer al rayo del sol, por ejemplo. No lo voy a poner al lado o adentro de una estufa. Y muchos fabricantes dicen que no expongamos estos medicamentos a una temperatura mayor a la temperatura corporal, que se considera que es la de 37 grados. ¿Qué pasa cuando el envase está abierto? Que muchas consultas tenemos con respecto a esto. ¿Qué pasa con respecto a el envase una vez que yo uncé el tapón de goma, o lo abrí, o hice la reconstrucción? ¿Sí? Todos los fabricantes nos dicen que son medicamentos unidosis. Nosotros entendemos muchas veces que por una cuestión de costos, en muchas instituciones se utiliza multidosis, se vuelven a guardar en la heladera, se utilizan. Bueno, esto no está recomendado, ¿sí? Recordemos que son medicamentos que no tienen conservantes. Por lo tanto, desde el punto de vista microbiológico, podemos estar produciendo un daño mayor, como se dijo anteriormente. Entonces, hay otras recomendaciones que tienen que ver también con cada uno de los fabricantes, que nos dicen, bueno, una vez que, en el caso de los productos que han sido reconstituidos, bueno, podemos guardarlos por una cierta cantidad de tiempo, reconstituidos. Pueden ser 1 hora, 2 horas, 3 horas,
8 horas. Eso depende del fabricante y también, como se dijo anteriormente, depende de las condiciones en las que este producto fue abierto. No es lo mismo hacerlo en un ambiente donde no tengo el aire controlado, como una campana de flujo laminar. Bueno, como bien dice acá, bueno, si requiere dilución de producto, lo tengo que utilizar inmediatamente o dentro del rango que me establece el fabricante. No refrigerar después de la reconstitución, esta es otra también, es otra recomendación del fabricante. Si yo reconstituyo o diluyo un producto, en el caso de que se pueda diluir, no debo volver a refrigerarlo. Y no debo reutilizar los equipos ya utilizados para la reconstitución. Esto se dijo también anteriormente. No utilizo la misma aguja para colocar el solvente o para extraer el medicamento. Siempre equipos diferentes. Con respecto a la preparación, esto es muy importante, seguir cuidadosamente las instrucciones descritas en el prospecto. Si yo no tengo el prospecto, cuento con bibliografía, que ya se mostró también anteriormente, que me va a decir cómo debo preparar, cuáles son los cuidados que tengo que tener con estos medicamentos. Son moléculas, son proteínas lábiles, ¿sí? Entonces hay muchos cuidados a tener en cuenta para que no se contamine, para que no se desnaturalice, ¿sí? Y esto también es importante, no solamente en el ámbito de los profesionales de la salud. A los pacientes tenemos que instruirlos también, ¿sí? En cuando el medicamento se va a preparar en sus domicilios. Usar el material descartable y el solvente provisto por el fabricante. Esto se pone en todos los prospectos. Suele pasar que en las heladeras de las instituciones, en lugares donde se refrigera el producto, no hay espacio suficiente para guardar la caja que contiene el liofilizado y el disolvente. Entonces, en ese caso, lo que suelen hacer es sacarlas de las cajas y después ponerlas dentro de la heladera. Se pierden, se mezclan con las de otros productos. No es recomendable que utilicemos un solvente que no vino junto con con el producto por el fabricante. Muy importante no mezclar ni añadir otros medicamentos con los productos hemoderivados. Puede pasar que en las instituciones de salud, donde el paciente está internado y por lo tanto polimedicado y tenga una sola vía de administración de los medicamentos, estén tentados a mezclar los medicamentos con los hemoderivados. No se puede hacer. El medicamento hemodderivado debe colocarse por una vía única y en el caso del paciente contar con una sola vía de administración, es recomendado que se lave esta vía previo y después de colocar el producto. Para la reconstitución también es recomendable que se lleve a la temperatura ambiente del producto. Esto es para que el liofilizado pueda disolverse mejor y en forma pareja. No utilizar métodos artificiales de calentamiento. Por ejemplo, no puedo llevar el producto a un horno microondas, ¿sí? Da risa, pero puede pasar, ¿sí? Si no se explican todos estos detalles, puede pasar. Porque métodos de calentamiento, podemos decir, bueno, lo llevo al microondas. Bueno, no, lo pongo dentro de baño María. O sea, hay muchos métodos de calentamiento y si no lo explicamos bien, es como que se da por sabido que puede ser cualquiera. No. Agitar suavemente, y esto es para evitar la formación de espuma. Hay dos cuestiones. Una, como se dijo anteriormente, puede haber cambios físicos en la molécula, la proteína, que hacen que se desactive la proteína, se desnaturalice. Y el tema de poder también diluirlo correctamente, ¿sí? Si yo agito muy suavemente el frasco o lo hago en forma giratoria, va a llevar más tiempo, ¿sí? Pero por eso las recomendaciones de poder llevarlo a temperatura ambiente, para que sea más rápido. Algunos van a tardar más que otros en disolverse, pero la idea es no producir esa espuma que va a dificultar que se pueda diluir correctamente. ¿Qué pasa con respecto a si el producto puede diluirse o debe diluirse? ¿Sí? En algunas circunstancias, el producto líquido viene listo para usar. Pero puede pasar de que
dependiendo del paciente, la situación clínica del paciente, o para qué voy a utilizar el producto, deba diluirse. Hay compatibilidades y hay incompatibilidades. Estas están descritas en el prospecto. Si no, puede preguntarse a la bibliografía o al Centro de Información de Medicamentos, ¿sí? Que ellos tienen, o al boletín. Bueno, ahora tienen el boletín. Pero puede pasar que no tengan el material a mano. Bueno, hay muchas formas de poder buscar esta información. En el caso de la albúmina acérica humana, ¿con qué es compatible? Bueno, con cloruro de sodio al 0,9%, con dextrosa al 5 y al 10%, con ringerlactato y con nutrición parenteral que no contenga líquidos. ¿Con qué es incompatible la albúmina? Con agua estéril para inyección, con sangre y componentes de la sangre, con hidrolizados de proteínas, con soluciones que contengan alcohol y también con la nutrición parenteral, pero que sí contenga líquidos. ¿Qué pasa con la albúmina? La albúmina, la inmunoglobulina líquida viene lista para usar, pero a veces, como dije, ante alguna situación clínica puede ser necesario diluirla. En este caso es compatible con dextrosa al 5% y es incompatible con solución salina al 0,9%. Respecto a la administración de estos medicamentos, y aquí hay que prestar especial cuidado en todas las recomendaciones de los fabricantes también, de los protocolos de uso de los productos, de los vademecum, de todo lo que tengan a mano con respecto a este tipo de información. Una es tener en cuenta cuáles son las incompatibilidades del producto. Lo que dije anteriormente, no mezclarlo con otros medicamentos y cuáles son los diluyentes que son compatibles y cuáles no. Respetar la vía de administración por la cual fue elaborado el producto. Hemos recibido consultas de si, por ejemplo, a la inmunoglobulina que se usa para la vía intravenosa, ¿la puedo utilizar también para la vía intramuscular? No, hay cuestiones que tienen que ver con la vía de administración para la cual fue elaborado este medicamento y por lo tanto va a ser incompatible con otras vías de administración. Cada fabricante les va a establecer qué es lo que se puede o qué es lo que no se puede. Algunos fabricantes nos dicen que si ha sido producida para ser utilizada en la vía intramuscular, también se puede utilizar para la vía subcutánea. Otros no. Nos dicen vía intramuscular exclusiva, vía endovenosa exclusiva, ¿sí? Entonces, no utilicemos el producto de una forma diferente a lo que les dice el fabricante. ¿Por qué? Por un lado, podemos producir un daño a ese paciente y por otro lado, podemos inyectar un producto que no le va a hacer nada al paciente, ¿sí? No lo vamos a curar ni lo vamos a mejorar. Inspeccionar visualmente en busca de partículas y de coloración antes de la administración. Van a notar de que cada producto y cada fabricante tiene una gama de colores con respecto a lo que son cada uno de sus productos, ¿sí? Esto tienen que consultarlo. ¿Por qué? Porque puede pasar que el estabilizante que se utilizó para esa formulación lo coloree de una forma diferente cada vez. Y esto tiene que ver no solamente con la etapa productiva del proceso, puede ser del mismo lote, ¿sí? Se utilizó un lote de un estabilizador diferente y eso hizo que cambie la coloración. Ante cualquier duda, consulten con el fabricante, ¿sí? Porque puede pasar también de que el medicamento se haya descompuesto, ¿sí? Por lo tanto, cambió la coloración. Si hay partículas, no lo debemos utilizar. Con respecto a las vías de administración, bueno, cuando el medicamento ha sido formulado para ser administrado por la vía endovenosa, se debe administrar en una línea de infusión separada de otros medicamentos. Esto es por el tema de las incompatibilidades y porque no se pueden mezclar con otros medicamentos este tipo de medicamentos hemoderivados. En el caso de la vía intramuscular, tener la precaución de aspirar antes de inyectar para asegurar que la aguja no está en un vaso sanguíneo. Y en el caso de los pacientes adultos, no superar los 10 mililitros y los 2 mililitros en niños en el mismo sitio de inyección. Hay que dividir, en este caso, si el volumen es mayor, el que necesitamos administrar, dividimos en múltiples inyecciones y la administramos en diferentes sitios. Con respecto a la vía subcutánea, se pueden utilizar bombas de perfusión para este tipo de vía. En caso de dosis altas, también
se debe administrar el medicamento en varios sitios, separados por al menos 5 o 10 centímetros, es lo que nos recomiendan tanto las guías de utilización como los fabricantes. No inyectar más de 15 mililitros en un mismo sitio, porque recuerden que esta sería como la aplicación en bolo, por lo tanto es un volumen muy grande. Si necesitamos volúmenes más grandes, se cambia el sitio de inyección con cada administración. En este caso, esto es importante porque vamos a conservar la integridad de la piel y por lo tanto el medicamento se va a absorber mejor. Otro parámetro muy importante con la administración de los medicamentos hemoderivados es la velocidad. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los eventos adversos se producen por una administración rápida de los hemoderivados. Muchas veces, para algunas patologías, se requieren volúmenes grandes. Por ejemplo, en el caso de las patologías neurológicas que requieren grandes volúmenes de inmunoglobulina, ¿sí? Necesitamos que el paciente a veces se pueda internar por horas y hasta por varios días en una institución para poder pasar toda la cantidad, toda la dosis de este producto. Necesitamos hacerlo muy lentamente. La velocidad va a depender, entonces, de cada uno de los productos. Cada uno de los productos hemoderivados tienen una velocidad diferente, que es la que nos dice el fabricante que debemos respetar. También va a depender de las condiciones del paciente. Hay pacientes que toleran mejor la administración un poco más rápida y otros no. Y lo que nos dicen las guías, y lo que nos dice la bibliografía también, que es la menor tasa de infusión posible, tolerable. Se inicia muy lentamente el goteo y luego se va aumentando gradualmente cada cierto tiempo según la tolerancia del paciente. Esto es muy importante en los productos hemoderivados, como les dije, porque se producen efectos adversos cuando empieza a administrarse rápido o muchas veces el paciente la viene tolerando bien, dejé pasar media hora, vuelvo a aumentar un poquito el goteo y ahí ya presentó algún evento adverso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las estrategias si se presentara algún evento adverso? Interrumpir, si es un evento adverso grave, por ejemplo, durante la administración del medicamento, o disminuir la velocidad del goteo en el caso de que se está administrando más rápido. Bueno, y por último, recordar que nuestro objetivo principal para todas estas acciones que tienen que ver con minimizar los riesgos de poder producir eventos adversos en los pacientes es justamente, nuestro centro es la seguridad en el paciente. Por eso es que debemos tener una correcta manipulación del medicamento. Para eso hacemos estas capacitaciones, estos talleres, generamos toda esta información que está disponible. El desarrollo de protocolos de uso. Hemos desarrollado varios protocolos de uso de algunos medicamentos hemoderivados para algunas instituciones puntuales con las cuales hemos trabajado en conjunto. Involucrar al paciente a sus allegados puede hacerse, en nuestro caso particular, como laboratorio lo hacemos a través de diferentes talleres, también a través de estas asociaciones que nuclean a los pacientes de las que se habló anteriormente. Entonces con ellos trabajamos en conjunto para que tanto los pacientes como sus familiares o sus cuidadores puedan manipular en forma correcta estos medicamentos. De esta forma evitamos las secuelas, prevenimos las complicaciones, disminuimos los factores de riesgo. Otro factor muy importante es la comunicación efectiva entre los profesionales. Trabajemos en equipo. Es muy importante eso, trabajar en equipo. Y por supuesto el adecuado registro de la información. Toda esta información que se registra es la que a nosotros nos permite devolverla a través de este tipo de acciones de minimización de riesgos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a las 95 personas que están conectadas en este momento. Bueno, primero Laura Arce dice, es importante el papel que juega el fabricante para garantizar el buen uso y manejo del medicamento. Debe haber un compromiso y un plan de manejo de riesgos que permita aplicar al etiquetado o empaque primario las instrucciones exactas, precisas y claras para la reconstrucción o vía de administración, etc. Después agrega también, con este compromiso se
se puede reducir los errores de administración, uso fuera de aplicación y otras RAMs. Uso fuera de la indicación, ahí Sí, corrigió. justamente todas estas acciones de minimización de riesgo, todos estos ítems de los que yo hablé anteriormente que se encuentran en el plan de gestión de riesgo, son los que a nosotros nos permite tomar estas acciones y poder, por ejemplo, cambiar la información de un prospecto, ¿sí? Entonces, toda esta recopilación, por eso es importante el reporte de farmacovigilancia, tanto si tuvieron una reacción adversa como del uso del medicamento. Todo esto a nosotros nos sirve para mejorar y para poder volcar esta información en el material que proveemos junto con el producto. Bueno, ahí la misma Laura Arce dice, se debe involucrar a todos los actores en la farmacovigilancia. Después, Beatriz Cardoso dice, excelente jornada, felicitaciones. Laura Núñez dice, excelente jornada. Graciela Víctor, excelente jornada, muy clara la explicación de los disertantes. Marcela, bueno, son todos agradecimientos. Después, Catalina Barrea Méndez dice, primero que todo, felicitar la presentación y quisiera consultar, es la pregunta anterior que habían hecho Carolina, dice, quería consultar por el tiempo de estabilidad de la inmunoglobulina 5 gramos, ya que la velocidad máxima de administración según prospecto es 2 mililitros por minuto, lo que implicaría la administración de un frasco es en 50 minutos. Gracias. Sí, en realidad, una vez que vos abriste el frasco está abierto y lo empezaste a infundir en el paciente, no tengas problema porque es estable. La inmunoglobulina es estable, está en las condiciones hospitalarias, ya está en un trayecto cerrado, que es la vía de infusión, por lo tanto, esa inmunoglobulina es estable. Bueno, gracias Dani. Esto es importante. Muchas veces nos hemos enterado, por algún pajarito que nos contó, que cuando se requieren varios frascos, utilizar varios frascos de productos de inmunoglobulina, el caso puntual, lo han vertido el contenido de la inmunoglobulina dentro de un sachet o de otro frasco más grande. Esto, por favor, no lo hagan, ¿sí? Porque acá estamos rompiendo la esterilidad del producto. Entonces, podemos, y también perdemos la trazabilidad del producto. Entonces, si llegara a ocurrir algo en este paciente, que puede ser producido justamente por esta mala manipulación del producto, si hubiera un evento adverso, tampoco vamos a identificar cuál fue el frasco que produjo ese efecto adverso. Bueno, Leandro reitera la pregunta también que le había hecho Carolina. Se observan algunas indicaciones, por lo general de nefrología, diluir la inmunoglobulina. ¿Se puede hacer eso o directamente se debe ir colocando los frascos en las bombas de infusión? Y si existe algún método para evitar la producción de espumas durante la administración. Sí, como ya vimos, la inmunoglobulina es compatible con dextrosa para ser diluida, siempre en el caso que se requiera. Y en el caso, bueno, de no producir espuma, bueno, dentro de lo posible, manipular el frasco muy lentamente, es lo que te puedo decir. Nosotros hemos visto, hemos hecho algunos controles y la verdad que sí, lo manipulamos, por ejemplo, es como que si tiene mucha turbulencia el frasco, seguramente la inmunoglobulina va a producir espuma, pero si lo manipulamos muy lentamente, es decir, muy pacientemente, es muy probable que sí. O también otra es dejar la inmunoglobulina en reposo hasta que la espuma desaparezca. Bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones a todos los expositores. Después, Catalina Barría Méndez dice, ¿cuánto es el tiempo de estabilidad de la albúmina una vez diluido en dextrosa? Bueno, ahí te tenés que fijar en el prospecto, en lo que te dice no, me parece que no estaba en la presentación, pero ahí te tenés sí o sí que fijar en lo que te dice el fabricante, ¿sí? Porque no todos te dan las mismas recomendaciones. Unos te dicen que una vez diluida la albúmina, podés utilizarla dentro de la hora, otros te dicen que dentro de las 3 horas, otros te dicen dentro de las 8 horas, o sea, no es uniforme con respecto a esto. Los fabricantes no son uniformes con respecto a esto. Claro, la misma Catalina que hizo la pregunta dice, no muchas veces sale especificada esa información. Si no tenés la especificación en el prospecto, podés buscarlo, bueno, en las fuentes de
información que las chicas, y si no, en el mismo laboratorio, el laboratorio fabricante, vos mandás la consulta a el link de farmacovigilancia. Todos los laboratorios farmacéuticos tenemos ahora un área de farmacovigilancia, y ellos tienen la respuesta porque es su producto, o bien mandan la consulta. ¿En qué caso y por qué se debería o indicarían diluirla? Mira, la inmunoglobulina endovenosa tiene cada vez más usos. Algunos usos son los que están establecidos o registrados en la autoridad sanitaria, y otros son usos off-label. Entonces, va a depender del servicio, de para qué se utiliza, de la condición clínica del paciente, y a eso lo establece el médico, en base a protocolos que tiene la institución. En caso de tenerla que diluir, se diluye en el mismo frasco, porque si lo pasas a un frasco, un ejemplo de destroza, ya estaría contaminando. Mira, en ese caso, lo que se suele utilizar son jeringas. Dentro de la misma, viste que las jeringas vienen como con diferentes volúmenes. En la misma jeringa se hace la dilución, que después se va. Sí, a nosotros los pajaritos nos cuentan un montón de cosas. Muchas gracias.